Esta historia es una de las que más me han gustado en toda la vida y tiene un mensaje bien bello, por lo que les pido que si les gusta, al final me regales tu comentario y si te encanta, comparte el video. Primero voy a empezar con algunos datos para que te adentres en la época y en todo el entorno de esta magnífica historia. Y al final te contaré la anécdota. Todo de voladísima. Ok, empezamos. Hubo un violinista tan pero tan virtuoso que era conocido como el violinista del diablo. Era un verdadero rockstar que hacía que las mujeres gritaran hasta quedar afónicas. Se desmayaban literalmente en sus conciertos al escuchar sus solos. Para la gente de la época, obviamente no había otra explicación. El tipo hizo un pacto con el diablo. De ahí su mote del violinista del diablo. Por supuesto estoy hablando de Niccolò Paganini. Se dice que ensayaba 10 horas diarias desde que tuvo la edad de aguantar el violín. O sea, era muy niño cuando él empezó. El que lo obligaba era su padre. Cuando creció su padre quiso contratar a un maestro que era muy reconocido en la zona y se cuenta que cuando dicho maestro lo escuchó, le dijo al padre que no tenía absolutamente nada que enseñarle. Aunque sí tuvo varios maestros. Uno de ellos fue Rudolf Kreutzer. Muchas personas lo desconocen, pero Paganini padecía un síndrome conocido como síndrome de Marfan, y uno de sus síntomas era que las extremidades pueden crecer de manera desproporcionada, entre esas sus dedos. Pero además tenía una flexibilidad que parecía que no tenía huesos, por lo que podía alcanzar tonalidades en el violín que nadie más podía, a una velocidad inigualable. Paganini era un hombre que por sí mismo era un espectáculo, pero lo de rockstar también lo llevó a otro nivel con la vida de rockstar, es decir, las borracheras, las fiestas, y usaba el mito de que tenía pacto con el diablo para su show, ya que usaba el misticismo, el teatro, los efectos y toda la onda. Así es, él fue el primero en hacerlo. Y ahora sí, ahí va la historia. Como saben, los violines tienen 4 cuerdas. Una noche, el público expectante colmaba el auditorio donde el músico ofrecería un concierto. Paganini entró al escenario y la ilusión se apoderó de todos los presentes. La orquesta se preparó y él colocó sobre su hombro el violín. La belleza de la música que salía de aquellas cuerdas era completamente indescriptible. Parecía que las notas poseían alas y volaban bajo el toque de sus dedos encantados. Simplemente, un apasionado por la música hacía gala de su ingenio. Repentinamente, se alcanzó a escuchar un ruido extraño. La pasión de Paganini había reventado una de las cuerdas del instrumento. La orquesta y el director se detuvieron. Pero él continuó tocando con las 3 cuerdas que le quedaban. La gente comenzó a aplaudir y a externar su asombro. Pocos minutos después, una segunda cuerda saltó de su lugar y la orquesta volvió a detenerse. La gente se comenzó a poner de pie. Paganini, sin embargo, continuó tocando, completamente concentrado en aquella increíble melodía que nacía de su violín. Aunque le faltaban 2 cuerdas, se manejó magistralmente sobre las cuerdas que le quedaban. Todo el público se encontraba de pie con la boca abierta, con excepción de un solo hombre que no había siquiera aplaudido. No duró mucho para que ocurriera lo absurdo en esas situaciones. Quedó con una sola cuerda. La orquesta nuevamente se detuvo, pero como si nada hubiera sucedido, Paganini arrancó de aquella única cuerda los más asombrosos sonidos. La música seguía fluyendo y el concierto alcanzó su máxima expresión. Al finalizar, todos los presentes se encontraban de pie al borde del éxtasis, vitoreando Paganini, Paganini, virtuoso, genio. Y fue hasta ese momento que aquel hombre que no se había puesto de pie, ni aplaudido, ni mostrado ninguna sorpresa por lo que vio, ese hombre también se levantó y aplaudió sonriendo. La razón por la que ese hombre actuó de esa manera era que ese hombre era su maestro, Rudolf Kreutzer, que no se sorprendía por una simple razón. Él sí conocía la capacidad de Niccolò Paganini. Aquella noche la magia de Paganini se convirtió en leyenda. Ya no era solo un violinista extraordinario, apasionado y tenaz. Había demostrado cómo sobreponerse al más duro revés que podría sufrir un violinista: perder 3 de las 4 cuerdas de su instrumento. La lección resulta clara. Muchas veces la vida nos deja con una sola cuerda. Perdemos el trabajo, el dinero, nos enfermamos, nos quedamos solos. Pero mientras tengamos un solo día más de vida, tenemos la oportunidad de levantarnos. Paganini nos ayuda a entender que aun cuando solamente nos quede una cuerda, podemos seguir sacando con ella las más conmovedoras
melodías. ¿Les gustó? Leo sus comentarios.